Hola queridos juristas, soy Elena de Audacia Abogados y en el vídeo de hoy, que va dedicado a Pedro de Argentina, vamos a hablar de los 5 libros que tiene que leer todo el mundo antes de empezar a estudiar Derecho. Empezamos. En primer lugar, hablaremos de la Constitución. Es el libro más importante que tenemos que conocer como juristas porque en él se contienen las bases más importantes de la legislación de nuestro país. Están los valores que ha querido poner el constituyente, los fines que se persiguen con la ley y los datos más importantes relacionados con los derechos y obligaciones que tienen todos los ciudadanos en España o en el país en el que estemos viviendo. Es muy importante esa primera toma de contacto con la Constitución, leer todos los artículos, puesto que ahí también está el procedimiento para aprobar las leyes, el lugar donde está la capital del Estado, del país, el tipo de organización política que hay, si es monarquía parlamentaria, si es una república. Así que por eso y por mucho más os recomiendo comenzar siempre con la Constitución. En segundo lugar, es muy importante conocer el Código Civil. La mayoría de países en Europa, al igual que en América, utilizan en primer lugar el Código Civil como una directriz general para el resto de leyes. En el caso del derecho continental, es decir, de España, Francia e Italia, ese Código Civil está muy inspirado y muy relacionado con el derecho romano y tiene esas bases sobre el tema de los contratos, el matrimonio, la personalidad, los derechos de la persona, fundamentados en todo el tema de la legislación que había durante el Imperio Romano. No ocurre lo mismo con el sistema de la Common Law, que es el que tiene lugar en Reino Unido y en Estados Unidos, que tiene una forma diferente de ordenar la ley y sobre todo la principal diferencia es que en Europa y en el continente el que legisla es el gobierno a través de los mecanismos que hemos establecido y con ello se aprueban una serie de leyes y con ellas se ordena a la población unos comportamientos. En cambio, en ese sistema de la Common Law lo que hay es unos jueces que pueden hacer derecho con cada una de sus sentencias, lo que hace que después, cuando tengamos que preparar un juicio, nos toque ir, en vez de a la ley, a los precedentes. Y eso, en mi opinión, no encaja muy bien con lo que es el espíritu de la ley y del valor, puesto que cada juez es una persona independiente y no representa ni la soberanía popular ni la decisión mayoritaria. Así que esas decisiones pueden llegar a ser más o menos acertadas. En cambio, en ese sistema continental que tenemos nosotros, las leyes se aprueban a través de unos procedimientos que tienen garantías, que tienen una representación. Estas personas que las votan, digamos, los que forman tanto el gobierno como la oposición, han sido elegidos a través de unas votaciones, a través de la soberanía. En definitiva, son los representantes del pueblo los que han votado estas leyes que ahora nos obligan a nosotros. Pero bueno, en resumen, hay que ver muy bien el Código Civil, puesto que ahí tenemos las bases de los contratos, el matrimonio, el tema de qué ocurre cuando hay un tema de vicio, por ejemplo, cuando nos venden un objeto que tiene un fallo inicial y nos lo intentan ocultar. Todo ese tipo de garantías se contiene en un primer momento en el derecho romano y después está en el Código Civil. En tercer lugar, la Ley de Enjuiciamiento Civil. Es una ley muy importante y es un poco difícil empezar con ella, pero es muy útil. ¿Por qué? Porque recoge todas las fases del procedimiento civil en diferentes aspectos, por ejemplo, el que puede ser el procedimiento digamos ordinario, que es el que tiene que ver con los asuntos más importantes o de mayor relevancia, o si se trata de una cantidad dineraria de una mayor cuantía. Luego el juicio verbal, que es sobre ciertos asuntos y una menor cuantía, si estamos hablando solamente de cantidad de dinero. Y luego diferentes tipos de procedimientos especiales, como pueden ser los procedimientos de tutela, de familia, por otro lado todos aquellos que tienen que ver con las herencias. Todo ello está recogido en el Código Civil en primer lugar, es decir, la legislación que lo rige, pero después el cómo es el procedimiento, qué fases hay, qué plazos hay para recurrir, cómo hacer un recurso, todo eso está recogido en la Ley de Enjuiciamiento Civil
y aunque, como ya os digo, es difícil empezar con ello, es muy importante porque nos prepara para el derecho de verdad y para la práctica de verdad, que es la del día de mañana. En mi caso, cuando yo estudié en primero de Derecho, no nos dieron ni el Código Civil puramente dicho, ni la Ley de Enjuiciamiento Civil, como yo os estoy recomendando. ¿Qué supone eso? Que después nos empezaron a dar trocitos de procedimientos y nos hicimos un auténtico lío porque no teníamos esa hoja de ruta que supone la ley. Entonces yo os recomiendo por mi parte que os vayáis leyendo la Ley de Enjuiciamiento Civil, que os la compréis, que la tengáis en casa, que la subrayéis y la trabajéis, como os dejo otro vídeo aquí sobre cómo subrayar para aprender en Derecho, para que lo tengáis en cuenta, y es muy importante porque os va a ser muy útil a la hora de aprobar exámenes. Y si tenéis alguna duda sobre cómo aprobar exámenes, pues también os he dejado un pequeño recordatorio en este vídeo de aquí. En cuarto lugar, vamos a continuar un poco con esa tendencia civil. No sé si es porque a mí me gusta más el derecho civil o porque yo lo veo muy importante, ya que el resto de ramas empiezan con el derecho civil. Este cuarto libro que os recomiendo es Esquemas de Derecho Procesal Civil. ¿En qué consiste ello? Después de habernos leído la ley y haber entendido menos de la mitad, porque es primero de Derecho, aún es difícil, el lenguaje aún no nos suena mucho, ¿qué es lo mejor para poder entender e interiorizar todos los conceptos? Hacernos con un libro de esquemas de Derecho Procesal Civil. Yo os voy a dejar aquí abajo en los comentarios, que conste que nadie me está dando una comisión ni nada por el estilo, simplemente os lo recomiendo porque a mí me ha ayudado mucho y espero que a vosotros también os ayude. En quinto lugar, y ya para apartarnos de la vía civil, vamos a hablar de la Ley de Procedimiento Administrativo Común. Es una ley muy importante y difiere en su mayor parte de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de todo el procedimiento civil, porque es una rama que se ocupa de todo el derecho que relaciona la administración. Por ejemplo, los procedimientos que tienen que ver con nuestras relaciones con la administración, como puede ser una multa, la pensión de jubilación, bueno, una parte de ella. Si, por ejemplo, tenemos que solicitar una beca, todos esos procedimientos tienen que ver con la administración. Os recomiendo la Ley de Procedimiento Administrativo Común tanto si sois juristas como si no, porque es una ley muy importante que nos permite conocer nuestros derechos como administrados frente a la administración. Por ejemplo, en el caso de España, uno de los derechos que no conocemos pero deberíamos conocer como simplemente ciudadanos es que si tenemos un documento nuestro que está en poder de una administración, digamos, de sanidad, y nos lo requiere otra administración, digamos nuestro ayuntamiento, no tenemos por qué exhibirlo ni enseñarlo porque la ley nos dice que si uno de nuestros documentos ya está en poder de una administración, se debe exigir por vía interna. Así que no os ocurra la próxima vez que vayáis a renovar algo y os digan no, es que no nos has presentado un último documento, sabiendo que ese documento consta en otra parte como normalmente es así, sea el registro civil, la administración, tesorería general tributaria, etc., pues siempre conocer este derecho y reclamarlo frente al funcionario público, puesto que es un derecho que nos pertenece. Pues como este hay muchos más derechos que podemos utilizar y que nos sean muy útiles a la hora de tener una discusión o simplemente un procedimiento, que yo os recomiendo conocer a través de la Ley de Procedimiento Administrativo Común. Os dejaré un link aquí abajo en la descripción de cada uno de esos libros y espero que me dejéis vosotros un comentario sobre con cuál vais a empezar a leer. Esto ha sido todo por hoy, soy Elena de Audacia Abogados. Si os gustan estos vídeos y también queréis que os haga un vídeo como me ha preguntado Pedro de Argentina, dejármelo también en comentarios. Os espero.